Hola muchachos, ¿qué tal? Hoy vamos a estudiar la unidad número 6 para segundo medio, correspondiente al sector de matemáticas. Y en esta oportunidad lo que voy a tratar de enseñarles es cómo resolver problemas de planteo, problemas de aplicación a través de los sistemas de ecuaciones, ¿ya? De acuerdo a los distintos métodos que pudieron estudiar en la unidad anterior, ¿ya? Lo principal de la resolución de problemas de planteo, es decir, un problema, por ejemplo, un niño tiene tanta edad y ese tipo de cosas, es saber establecer la ecuación. Una vez que ustedes establecen la ecuación, pueden resolver el sistema. A ver, partamos otra vez. Nosotros en el problema vamos a tener la posibilidad de plantear dos ecuaciones, ¿ya? Siempre vamos a poder establecer dos ecuaciones. Con esas dos ecuaciones yo voy a establecer mi sistema de ecuación, ¿ya? Acuérdense que si tenía dos variables, necesito dos ecuaciones, ¿ya? Entonces vamos a establecer dos ecuaciones, por lo tanto vamos a formar un sistema de ecuación. A través de los distintos métodos, ya sea método de reducción, de igualación o sustitución, nosotros podemos resolver el valor de este sistema, es decir, encontrar el valor de la x y el valor de la y, ¿ya? Que son las variables que nosotros buscamos en el problema. Y responder la pregunta fundamental del problema, eso es lo último. Entonces, por ejemplo, vamos a partir con un caso. Solamente se los voy a mencionar, no lo voy a escribir acá con palabras, pero lo voy a leer lento para poder ir planteando las ecuaciones, ¿ya? Por ejemplo, dice hallar dos números, hallar dos números sabiendo que su suma es 68 y que su diferencia es 26. Voy a escribirlo porque eso no es largo. Dice hallar dos números, no sé cuáles son esos números. Hallar dos números, entonces, sabiendo que su suma es 68 y su diferencia es 26. O sea, me están preguntando, ¿cuáles son esos dos números? Que si yo lo sumo me da 68 y si yo lo resto me da 26. Entonces, al primer número nosotros le vamos a llamar x. Primer numerito le vamos a llamar entonces x. Primer número x. Y al segundo número le vamos a llamar y. Podemos cambiarle el nombre si ustedes quieren. Podemos llamarle al primero y al segundo x. Eso no va a alterar mi desarrollo, ¿ya? Entonces, el problema es hallar dos números sabiendo que su suma es 68 y su diferencia es 26. No se olviden de esos datos. Entonces, el primer numerito, lo primero que hay que hacer para resolver un problema de planteo mediante un sistema de ecuaciones es establecer las variables. Entonces dijimos, al primer número le vamos a llamar x y al segundo número le llamamos y. Ya, esa es la primera parte. Podemos pensar en algunos pasos. Ese es el primer paso. Segundo paso, yo establezco, voy a escribir las ecuaciones de acuerdo a los datos que me están dando el problema. Me dice, por ejemplo, que la suma de estos dos números me da 68. La suma de estos dos números me da 68. O sea, si yo sumo esos dos números me va a dar 68. Y después me dice que la diferencia de estos dos números es 26. Me dice que si yo lo resto me da 26. ¿Ya? Y tengo la primera ecuación, aquí tengo mi segunda ecuación. Tengo mis dos ecuaciones, por lo tanto formo mi sistema. ¿Ya? Formé el sistema. ¿Qué viene ahora? Paso siguiente, resolver el sistema. ¿Cómo resuelvo el sistema? De acuerdo al método que a ustedes más les acomode, simplemente. Yo lo voy a hacer por los tres métodos, ya para que ustedes vean. Primero voy a ocupar el método de reducción. ¿Ya? El método de reducción es aquel en donde yo sumo hacia abajo, trato de tener la misma cantidad de x y de y o de una variable en particular en ambas ecuaciones. Es decir, por ejemplo, acá tengo una x y acá también tengo una x. Entonces ya, esa parte ya está igual.
Tengo una I y tengo una I, también está igual. Luego voy a cambiar el signo de alguna para poder sumar hacia abajo, hacia el absurdo, y una de las dos, como le va a tener el signo distinto, se va a eliminar. Pero fíjense que acá yo voy a eliminar la I en este caso. ¿Por qué la I? Porque fíjense que arriba está la I positiva y abajo está la I negativa. Entonces si yo sumo hacia abajo, voy a decir X más X, por ejemplo, y me va a dar 2X. Si yo sumo I menos I, eso me da 0. Entonces ahí desaparece la I. Esa es la gracia del método de reducción. Y ahora sumo acá, 8 más 6 son 14, 6 más 8 más 2 son 8, más 1 son 9. Entonces me queda una ecuación de primer grado. Yo digo 2x, entonces es igual a 94. ¿Ya? ¿Qué hago después? Como el 2 está multiplicando, va a pasar dividiendo. X es igual a 94 dividido 2. Y por lo tanto X va a ser 47. Encontré el valor de la X. ¿Ya? X es 47. Pero yo no he terminado el problema porque me dicen cuáles son esos dos números. Yo encontré uno. Encontré un número que es 47. ¿Qué hago ahora? Encuentro el valor de una de esas variables y este valor que yo encontré acá, ustedes lo toman y lo reemplazan en cualquiera de las dos ecuaciones primeras que establecimos. En cualquiera de estas dos ecuaciones. Puede ser aquí o puede ser acá, donde a ustedes más les convenga. ¿Y por qué lo voy a reemplazar? Porque al reemplazarlo yo voy a encontrar el valor de la otra variable. Yo voy a reemplazarlo en este caso en la segunda ecuación. Entonces voy a tomar esta segunda ecuación y voy a decir x menos y igual 26. Pero resulta que ya tengo el valor del x, que en este caso es 47. Voy a decir 47 menos y es igual a 26. Y vuelve a formarse una ecuación de primer grado. Voy a decir 47 menos 26 porque lo traigo al otro lado de la igualdad y el i lo llevo hacia el otro lado, por lo tanto queda positivo. 47 menos 26, eso me va a dar que el i vale 21. Encontré el valor del i entonces. El i vale 21. Finalmente lo que ustedes hacen para ver si efectivamente es así, está correcto, es ver si se cumplen las dos ecuaciones al mismo tiempo con esos valores que encontramos. ¿Cuáles son las dos condiciones que me daba el problema? Me decía que al sumar esos dos valores me tenía que dar 68. 47 más 21 me da 68. Y si yo lo resto, x menos y me tiene que dar 26. 47 menos 21 me da 26. Como cumple las dos condiciones, entonces esos son los valores correctos del problema. ¿Ya? Entonces, vuelvo a repetir. Estableciendo ciertos pasos, ciertos parámetros. Primero, establezco mis variables. Le doy el nombre a cada una de las variables que estoy buscando. Segundo, formo las ecuaciones que me da de acuerdo a los datos que me está dando el problema. ¿Ya? Tercero, formo con esas dos ecuaciones un sistema. Cuarto, resuelvo ese sistema mediante alguno de los métodos que ustedes aprendieron y el que más les acomode. Y quinto, como con el método que ustedes lo resolvieron, encontraron el valor de una variable, luego encuentran la otra. Y el quinto paso, perdón, porque eso estaría dentro del cuarto, formar el sistema y resolverlo, encontrar los valores de las dos variables. Y el quinto paso sería comprobar si efectivamente esos dos valores que encontramos cumplen las dos condiciones del problema, o sea, cumplen las dos ecuaciones que yo formo. ¿Ya? Y con eso tenemos resuelto el problema de planteo. Vamos a ver un segundo ejemplo. Segundo ejemplo de un problema de planteo. Espero que le haya quedado más o menos claro. Lo resolví, perdón, solo por reducción. Déjenme resolverlo por los otros métodos. Tenía x más y igual 68 y x menos y igual 26. Aprovechamos de repasar. Primero lo resolví por reducción, que era sumar hacia el absurdo. Voy a resolverlo ahora por el método de igualación. Es decir, que cada una de las ecuaciones yo voy a despejar la misma letra. Por ejemplo, de la primera voy a despejar la x.
de la primera, como quiero dejar la x solita y el y está sumando, pasa al otro lado restando. Esa es la primera, así se transformó. Y la segunda ecuación también voy a despejar la x, pero aquí la y está restando, entonces va a pasar sumando al otro lado. ¿Ya? Y ahora, como en ambas despejé x, yo sé que el valor del x tiene que ser el mismo en el sistema, para que cumplan las condiciones del sistema como tal. Por lo tanto, si el x es igual a eso, y al mismo tiempo el x es igual a esta otra parte de acá, entonces esas dos cantidades tienen que ser iguales, no hay otra posibilidad. Entonces digo, 68 menos y es igual a 26 más y, tiene que ser igual. Voy a hacer una ecuación de primer grado, es decir, juntar los números en un lado. Fíjense que el 26 pasa restando y las letras en el otro lado. Esta y está restando, pasa sumando. Tengo 2y, 68 menos 26, eso me da 32, perdón, me da 42. Y luego el 2y, el 2 pasa dividiendo porque está multiplicando. ¿Ya? 42 dividido 2, entonces el i me va a dar que vale 21. Cuando encuentran el valor de una incógnita, toman algunas de las dos ecuaciones como les decía adelante y van a encontrar el valor de la x. Ahora, en el caso del método de igualación, ustedes ya no reemplazan este valor aquí con estas dos primeras, sino que pueden reemplazarlo acá abajo, en alguna de estas dos. ¿Por qué razón? Porque aquí yo tengo despejada la x. Por ejemplo, acá, en la primera digo 68 menos i, 68 menos 21, y eso me va a dar 47. O 26 más 21, y eso también me va a dar 47. ¿Ya? Y finalmente, como en los casos anteriores, veo si cumplen las dos condiciones, que en este caso la está cumpliendo inmediatamente. ¿Ya? Encontramos entonces los dos valores de la variable. Ese es por el método de igualación. Y el método de sustitución es bastante similar. ¿En qué sentido? Es bastante similar. Miren, voy a borrar acá. Solamente la primera, ¿qué es lo que hago? De una de las dos ecuaciones yo despejo una variable. Por ejemplo, de la primera ecuación yo despejé la x, o sea, dejé la x solita. Como es de sustitución, yo reemplazo este valor del x, como tiene que ser el mismo, tanto para la primera como para la segunda ecuación. Este valor del x yo lo voy a reemplazar en la segunda. Es decir, ahora ese x de acá, de la segunda ecuación, ya no se va a llamar así x, sino que va a adoptar este nombre de aquí, 68 menos y. Voy a escribir entonces x, que va a ser 68 menos y, menos ese y de ahí, tiene que ser igual a 26. Tengo 68 menos 26 es igual a 2i. Vuelvo a tener lo mismo. 42 igual 2i, entonces el i vale 21. Encuentran el valor de la i, lo reemplazan en la ecuación que ya despejaron, la x, y obtienen el valor del x inmediatamente. ¿Ya? ¿Cuál de los tres sistemas cuál de los tres métodos les conviene? El que ustedes ocupen mejor y el que les sea más sencillo, simplemente eso. Muy bien, veamos un segundo ejemplo entonces para un problema de planteo. Dice, este ejemplo dice de esta manera. Dice, Ana le dice a su hija Beatriz. Ana le dice a su hija Beatriz, hace 7 años mi edad era 5 veces la tuya. O sea, pensemos primero, dice, voy a leerlo otra vez. Dice, Ana le dice a su hija Beatriz, dos puntos, comillas, hace 7 años mi edad era 5 veces la tuya, pero ahora solo es el triple. ¿Ya? Entonces la pregunta del ejercicio es ¿qué edad tiene Ana y qué edad tiene Beatriz? Entonces primero tengo que identificar mis variables. ¿Cuáles van a ser mis variables? La edad de Ana y la edad de Beatriz. ¿Ya? Y ahí nosotros le ponemos un nombre. X, Y. Por conveniencia uno le pone X, Y, pues lo pueden poner la letra que ustedes quieran, ¿ya? O sea, por conveniencia en el sentido de que siempre, generalmente van a encontrar
sistemas con X y con Y, ¿ya? Porque como se pueden graficar en el plano cartesiano, en el plano X, Y, por eso tienden a llamarle X, Y, ¿ya? Pero pueden llamarle otro nombre. Entonces les doy los nombres. Y ahora voy a ir estableciendo las ecuaciones de acuerdo a las condiciones que me están dando en el problema, a los datos. Me dice, le decía a la niña que hace 7 años, o sea, 7 años atrás, fíjense con esto, hace 7 años, cuando dice hace 7 años, tengo que restarle 7 años a cada una de las edades. Entonces, hace 7 años, ¿ya? De esa manera, la X, que es la edad que tiene Ana, y la Y que tiene la Y es la edad de Beatriz. Pero me está diciendo primero 7 años atrás, o sea, le resto a esa edad, que vamos a descubrir después cuál es, le resto 7 años, y a la otra también. Dice entonces, hace 7 años mi edad era 5 veces la tuya. Ana le está diciendo a Beatriz que hace 7 años la edad de ella era 5 veces la edad de Beatriz. 5 veces, era 5 veces eso. Ya, ahí tenemos la primera ecuación. Quiero que les quede claro, muchachos. ¿Ya? Hace 7 años. A cada una le resto 7 años. Siempre que les diga, en este caso dice así, hace 7 años, 7 años atrás. Si les dijera, por ejemplo, después de 7 años, o sea, en el futuro, tendríamos que sumarle. ¿Ya? Quiero que hagan esa distinción. Y ojo, que dice hace 7 años, esos años corren para las dos, obviamente. A cada una de las variables le restaría 7 años. ¿Y qué me dice después? Que hace 7 años, la edad de Ana, que sería esa hace 7 años, era 5 veces la edad de Beatriz. ¿Ya? Hace 7 años, la edad de Ana era 5 veces la edad de Beatriz. Tenemos nuestra primera ecuación. Dice, ahora, ¿cuál es la edad de Ana? X. Simplemente X. Pero ahora, X, pero ahora solo es el triple. Solo es el triple. 3 veces la edad de Beatriz. ¿Cuáles son entonces las edades de cada una? Tenemos nuestro sistema de ecuaciones. Formamos nuestras dos ecuaciones. Ahora hay que fijarse lo siguiente. Nosotros vamos a tener que sacar primero ese paréntesis de la primera. Entonces, vamos a decir x menos 7. Vamos a sacar ese paréntesis. ¿Cómo? Multiplicando término con término. 5 por y son 5y. Y 5 por 7 son 35. Son menos 35. Pero tenemos que seguir acomodándola para que nos quede más o menos linda. Entonces la sigla la voy a traer para acá. Y el menos 7 lo voy a pasar al otro lado. Menos 35 más 7. Entonces me va a quedar x menos 5y es igual a menos 28. ¿Ya? Y así vamos a bajar nuestra primera ecuación mejor. Esa es nuestra primera ecuación ya desarrollada. O sea, de la primera parte no la dejamos con paréntesis ni nada. Y la redujimos lo que más se podía. Esa es nuestra primera ecuación. La segunda ecuación, el arreglo que le vamos a hacer es dejar todo en un mismo lado. Es decir, el 3i acá está positivo y lo voy a traer hacia el otro lado. Me va a quedar de esta manera. ¿Ya? Y así tenemos nuestra segunda ecuación arreglada. ¿Ya? Y entonces las vamos a escribir de nuevo ahora. De esa manera, ya arregladas. Entonces formamos el sistema con nuestras ecuaciones ya arregladas. Y la otra es x menos 3i igual 0. Y tenemos nuestro sistema, la primera y la segunda ecuación. Y así nos queda mucho más sencillo de estudiarlo. Esa es la gracia. Ahora, ¿qué método vamos a usar para resolver el sistema? El que a ustedes les convenga más. Yo voy a ocupar el sistema de reducción de nuevo, es decir, voy a cambiar los signos de la de acá abajo, por ejemplo. O sea, estoy multiplicando por menos 1. Multiplicando por menos 1 y así cambio el signo de todas esas cositas.
El x que era positivo cambia a negativo, el 3y que es negativo cambia a positivo y el 0 sigue siendo 0. ¿Ya? Y ahora voy a sumar hacia abajo. ¿Por qué cambié el signo? Porque arriba tengo x y abajo también tengo x. Tengo la misma cantidad. Entonces en ese caso me conviene el método de reducción, a mi parecer. Si ustedes quieren hacer otro no hay problema. Sumo, x menos x me da 0. Tengo menos 5y y le estoy agregando más 3y. Es una resta porque tienen signos diferentes. Entonces me va a quedar menos 2y. Me queda negativo porque el 5y es más grande. ¿Ya? Después tengo menos 28 más 0 es menos 28 simplemente. ¿Ya? ¿Qué me queda ahora? Que el i va a ser menos 28 dividido menos 2. Pero menos dividido menos es más. ¿Ya? Menos dividido menos es más. Por lo tanto me queda i igual a 28 dividido 2. Pero 28 dividido 2 es 14. Por lo tanto, la edad de Beatriz, que era la I, son 14 años. Tenemos ya la edad de Beatriz. Pero ahora me falta la edad de Ana, que es la X. ¿Cómo lo hacíamos? Tomábamos ese valor encontrado y lo reemplazamos en alguna de las dos ecuaciones. ¿Ya? Cualquiera de las dos, porque nos tiene que dar lo mismo. Voy a tomar la segunda, que es más sencilla, que era x menos 3 igual 0. Y voy a decir x menos 3y, 3 por 14, es igual a 0. X menos 3 por 14 son 3 por 4 son 12, 3 por 1 son 3 y 1 son 4, 0. X menos 42 igual 0, por lo tanto x es igual a 42. Por lo tanto la edad de la madre son 42 años. Y veamos si se cumplen finalmente las dos condiciones. Decía las condiciones. Hace 7 años, o sea, 42, si le restamos 7 años, eso me va a dar 35. Le decía, hace 7 años, la edad, mi edad era 5 veces la tuya, pero a esos 14 también tenemos que restarle 7 años, entonces van a ser 7. Y dice que era 5 veces la edad de ella. 7 por 5 me da justamente 35. Entonces cumple la condición. Y después le dice, pero ahora, en la actualidad, mi edad es solamente el triple de la tuya. Es decir, que si yo multiplico 14 por 3, 14 por 3, me tiene que dar 42, que es la edad de Ana. Entonces cumple las dos condiciones y por lo tanto está bien resuelto el sistema y ahí tenemos los dos valores, los valores de las dos variables. ¿Ya? Así entonces como se resuelve un problema de planteo mediante sistema de ecuaciones. Le insisto muchas veces que pueden ocupar el método de resolución que más les favorezca a ustedes de manera personal. A mí me favorece generalmente por un tema de práctica que yo llevo el de reducción, pero vayan a ver algunos casos que el de reducción no me va a servir tanto. ¿Ya? Ahí ustedes tienen que fijarse cuál les va a convenir. Si no se alcanzan a notar cuál les puede convenir, hagan el que ustedes saben hacer. Eso es todo. Ya muchachos, entonces con esos dos problemas eh, creo que pueden tener suficiente para resolver los ejercicios de la guía que yo les voy a mandar, que son ejercicios similares, ¿ya? Lo importante es, acuérdense, paso por paso. Es decir, establezco las variables. Segundo, establezco las ecuaciones de acuerdo a los datos que me da el problema. Si me queda con paréntesis o cosas así, resuelvo toda esa parte primero y trato de dejarla lo más chica posible. O sea, reducir x, juntar los numeritos si es que hay más de uno. ¿Ya? Establezco las dos ecuaciones y formo mi sistema. Resuelvo el sistema de ecuaciones mediante el método que a ustedes les convenga y finalmente veo si las dos variables cumplen las condiciones iniciales que me daba el problema, es decir, si cumplen las dos ecuaciones en el fondo. Entonces con eso no deberían tener mayores problemas. Cualquier duda que tengan, por favor muchachos, háganmela saber porque esta unidad es sumamente importante, esta materia es muy delicada y necesito que la manejen con mucho detalle porque esto es se ocupa muchísimo en el futuro y acá en segundo medio lo vamos a ocupar muchas veces seguramente, ¿ya? Así que
Por favor, cualquier duda, envíenmela o háganme saber lo antes posible. Espero que les vaya muy bien con el estudio esta semana y nos estamos viendo en una siguiente unidad. Hasta pronto.